Uno no puede ser un buen empresario ni un buen emprendedor si no está bien emocionalmente. Y yo creo que la mayor y mejor energía para uno poder ir a impactar e inspirar viene derivada de la familia. Entonces la familia es el punto de origen para que las cosas buenas pasen. La misma semana en la que nace Vicente, mi hijo, fallece mi padre. Y eso fue conocer el cielo y el infierno en una semana. Y la primera reacción que yo tuve, cuando ya entregamos un poco en razón de lo que estaba viviendo, era: yo tengo que renunciar. Lo sacuden a uno como algunas fuerzas de gravedad, porque además tienen momentos de aceleración muy tesos y uno siente dos o tres G emocionalmente. Y volver al centro es un reto tremendo en el que uno, pues en muchos momentos, pierde la capacidad de dormir. Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría, tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas, tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio, tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca. Porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Aquí Daniel Restrepo en un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Como saben, nuestro propósito es hablar de salud mental y a través de conversaciones con líderes y empresarios. Y bueno, hoy tenemos a una persona que admiro demasiado, que es Miguel Piedradita. Miguel, feliz de tenerte aquí en Tenemos que hablar. Daniel, el gusto es todo mío. Hace tiempo habíamos hablado de poder estar juntos. Para mí es un gustazo estar aquí contigo, madrugaditos, bacano. Madrugamos bacano aquí. Sí, sí, a darle con todo. Empezamos, para empezar bien el día. Bueno, Miguel, contanos un poquito de Miguel. ¿Quién es Miguel? Vamos a hablar de esa persona que hay detrás de ese empresario que todos vemos día a día. Yo soy un paisa repaisa, empresario que no me quedo quieto. Tengo 42, casi 43 años. Tuve, digamos, como ese privilegio bacano de estudiar en un colegio como de una mente abierta, el colegio alemán, y de irme desde muy joven a estudiar por fuera, a estudiar en Alemania, en un momento donde todavía básicamente la moneda circulante era el marco alemán. Eso sí, eso ya es un indicador interesante. Eso indica que me tocó pues antes de lo que era la zona euro, donde la Unión Europea, entre otras, había una convergencia a una única moneda. Eh, Todavía se sentía mucho como esa fricción de esa Alemania occidental y esa Alemania oriental. Habían muchos pueblos por los que pasábamos con amigos a tomarnos un vinito, en los que veíamos todavía demasiados indicios de lo que venía esa cultura y esos hábitos de vida de la cortina de hierro. A mí me marcó mucho eso. Y después estudié acá en EAFIT, empecé a estudiar, digamos, dos carreras al tiempo, administración y economía. Y ya después, digamos, en la vida lo que me dedicaba a hacer es trabajar desde Colombia, por Colombia, para Colombia, desde el sector privado, em, buscando que algo de ahorro que uno puede ir generando lo vaya reinvirtiendo en educación. Entonces, cada que he podido me iba a estudiar por fuera, pero siempre regreso. No he querido ser uno de esos cerebros fugados. Creo que aquí está todo por hacer. Soy hijo de Carlos Piedrahíta y Catalina Soto. Soy hermano de Isabel. Estoy casado con Carolina Zapata y tenemos una familia bellísima, de la cual también nos acompañan en este tránsito de vida tan bonito María Camila, Vicente y Mila. Y eso es un poquito una introducción, hombre. Enhorabuena, qué nota. Y ese valor de la familia, Miguel, digamos que para el tema nuestro, que es como el tema de salud mental y eso es vital. Muchos emprendedores arrancan a darle y pierden a veces el sentido de la familia por enfocarse solo en su trabajo y claramente, mira, como tú dices, es un pilar fundamental para nosotros. ¿Qué significa la familia para Miguel? Yo creo que
uno no puede ser un buen empresario ni un buen emprendedor si no está bien emocionalmente. Y yo creo que la mayor y mejor energía para uno poder ir a impactar e inspirar viene derivada de la familia. Entonces, la familia es el punto de origen para que las cosas buenas pasen. La familia es la única característica de relación en la que aplica la incondicionalidad. En el resto de relaciones humanas no hay incondicionalidad. La única es la familia. Yo por eso he sido, digamos, un poco crítico en hacer referencia a que las empresas son familias, las empresas son alianzas, las familias son incondicionales. No importa qué, uno sigue siendo hijo, papá, hermano. Y cuando yo me vuelvo un poco a esa época en la que estuve viviendo y estudiando en Londres, eh, me rayó un poco una frase que está en la biografía de Tony Blair, con la que me identifiqué mucho. Y él decía, yo soy liberal de mente, conservador de corazón. Y yo creo que es real. Yo creo que me siento identificado con que en lo más íntimo, en lo más privado, está el núcleo de la vida mía, que es la familia. Y en esa dimensión soy conservador. Me gusta la familia y que la sociedad gire alrededor de la familia. Y en lo empresarial y en lo profesional, poder tratar de ser lo más liberal posible, incluyendo en la forma como yo veo que se debería manejar un país. Miguel, pues digamos que tú has tenido muchas experiencias en el mundo empresarial, pero digamos que una muy importante pues fue Magi y ahí pues hiciste unas transacciones muy interesantes que te retaron profesional y seguramente mentalmente. ¿Nos podrías compartir un poco de esa experiencia? Esa es una parte muy linda de lo que hasta ahora ha sido mi carrera profesional, porque yo venía a trabajar en una gran corporación, Bancolombia, donde yo desde la práctica, por los siguientes 12 años, me dediqué a hacer lo que es un trabajo desde una gran corporación para impactar positivamente pues, unos clientes que estaban en las transformaciones de este país. Y tomo una decisión de irme para una pyme colombiana. Más me que pi, pero pues es una pyme colombiana. Sí. Como con una visión, primero pues de humildad en reconocer que iba a vender un producto que nunca en mi vida iba a usar. ¿Cierto? Estamos hablando de swimwear, estamos hablando de trajes de baño y de moda de playa, muy orientada a las mujeres, a pesar de que teníamos pues, una pequeña línea de pantalonetas y de ropa, digamos, masculina. Em, y en ese momento, reconocer que yo me iba a ir a trabajar a una empresa del sector real colombiano, con las limitaciones propias, pero también con las grandísimas oportunidades que tienen de agilidad, de velocidad, además en una industria que es fast moving, es de una dinámica de consumo, digamos, acelerada, de mucho cambio, lo cual le da un voltaje y una vibra muy bacana a la cosa. Yo creo que pues una de las cosas que sentí que debía hacer era cómo ese talento humano que hay, muy especializado de pronto en textil y confección, pudiera complementarse con unas miradas bien diferentes, personas que vinieran de pues otras industrias, entre ellas algunas de base tecnológica. Y es ahí como la Junta muy generosamente me aprueba, digamos, una patente de corso, como si fuéramos unos corsarios, para reclutar y atraer y volver a Magi como una marca empleadora de forma tal que llegaran personas que complementaran esas competencias. Y yo creo que ese fue el mayor acierto. Si yo me pongo a ver en retrospectiva, realmente la transformación del sector empresarial pasa por la potencia del talento humano. Y en la medida en que uno tenga un talento humano extraordinario, pues puede esperar resultados extraordinarios. Y eso fue lo que pasó. Y vinieron unas personas a acompañarnos que venían de compañías como Uber, como Falabella, como Bancolombia, Lululemon. Y uno dice, ¿por qué una pyme colombiana pues realmente tiene que quedarse siendo una pyme? Pues si de pronto el grupo de liderazgo tuviera una mentalidad pues más ambiciosa, hay caminos para hackear eso. Necesita uno pues de unas renuncias, por ejemplo, entre otras, a un dividendo o a unos excedentes de corto plazo que se repartan y muchas veces aporrear márgenes transitoriamente, de forma tal de que llegue un talento que
genere unas competencias que combinadas permita que hayan visiones diferentes en la compañía. Em, Empieza, digamos, un coqueteo con el Catterton, que es el fondo cuyo ancla inversionista es el VMH. El VMH es Louis Vuitton Moet Hennessy, que tiene 180, 190 billones de dólares de capitalización bursátil. Puede ser algo así como el 40% del PIB de Colombia. Y empieza a hacer un scouting de 3.000 marcas de swimwear en el mundo. Y dice, yo quiero ver en la moda de playa, en esa milla que rodea el agua, donde hay unas marcas que sean capaces como de sorprenderme. Y las emprendedoras de Magi, que la fundaron hace unos 23 años más o menos, fueron muy visionarias en diseñar para los mercados más exigentes y que de allá pues importáramos hacia Colombia, no en hacer, digamos, una estrategia en la que íbamos a diseñar para la latinoamericana y ahí tratar de llegar a la californiana o a la australiana. Y eso genera que desde el origen esto haya nacido bien. Y eso, aumentado con un buen talento, es capaz de generar lo que generó, que fue que en ese coqueteo dijeran, nos gusta esa compañía, nos gusta esa marca, nos gusta su conexión con las sirenas reales. Y terminamos cerrando una transacción en la que vendimos más de control accionario eh, a este grupo que nos abrió muchas puertas. Mira, pues ahí como en el tema como de salud mental, pues llega un monstruo de estos, pues y le da con tanto dinero y pucha, es inevitable como uno, no sé, como emocionarse, entonces de pronto uno de pronto se puede desviar o perder el foco. ¿Cómo eran esas conversaciones y cómo, digamos, las acompañadas a las emprendedoras para que pues para que maneje, porque yo, pues si ahí me llega eso, yo creo que uno se enloquece inmediatamente, como que a dónde le firmo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era como esa gestión emocional? Porque me imagino que no fue pues como de un día para otro, sino un trabajo que retó no solamente al equipo profesional, sino mentalmente. Total. Total. Eh, Esto más que cualquier cosa es un proceso emocional y una buena gestión de esas emociones permite que cierren buen negocio. Una mala gestión o que es plata en la mesa o que muestres tanta gana que el otro se para de la mesa y dice que habrá. Nosotros encaramos y emprendimos, digamos, este proceso de conversaciones estratégicas que iban a atender después a una venta, partiendo del siguiente punto, y era que nos enviaran una oferta no vinculante para hacer una adquisición minoritaria. La estudiamos y dijimos, no, no, esto no está bien, esto no está en los niveles de valor, en las condiciones de compraventa o de inversión que nosotros creemos que somos capaces de, con una buena capacidad argumentativa, demostrar que estamos lejos. Entonces es curioso que uno arranca este negocio desde el no, no arranca uno el negocio desde el sí, pero ese no, con unos mensajes que además lo acompañaron muy especiales y fue, yo no le voy a mostrar a la compañía perfecto, yo le voy a mostrar que está bien, que está mal y que tiene potencial. Pero voy a arrancar a mostrarle el closet donde están las cosas que no están bien. Le voy a mostrar dónde tenemos rabo de paja o debilidades, en nuestra competitividad, en nuestra visión y nuestra ambición. Y eso es una forma en la que uno dice, uno que de verdad invita como a construir confianza. Y al mismo tiempo, yo venía, digamos, un poco de ese mundo de haber asesorado clientes en operaciones y transacciones de compraventa de compañías y ya había aprendido que más que una conversación racional, es una conversación racional que se fundamenta en una buena posición emocional. Eso es un proceso que es una montaña rusa. A nosotros nos cogió esa montaña rusa con varios loops. Uno de ellos fue que el 1 de octubre del 2016 se somete a consideración el referéndum en Colombia o el plebiscito en Colombia si los colombianos apoyaban o no la paz. La paz que, en un acuerdo de paz que se proponía frente a lo que ha sido esa relación de animadversión y de contraposición con las FARC, con el gobierno de Santos. Y cuando el no sale ganador en el plebiscito, es decir, que mayoritariamente los colombianos decían, no me suena eso, ¿qué hace un inversionista internacional como ese? Ve que hay un riesgo país que está como materializando, entonces dice, yo creo que me tengo que parar de la mesa a entender qué está pasando acá. Y ahí entonces arranca un loop en el que uno dice, en una variable no controlable,
la mayor capacidad de sueño que tenemos todos colectivamente en esta compañía se nos puede derrumbar por algo no controlable. Entonces, unas emociones muy tesas que lo sacuden a uno como algunas fuerzas de gravedad, porque además tienen unos momentos de aceleración muy tesos y uno siente 2 o 3 G emocionalmente. Y, y volver al centro es un reto tremendo en el que uno, pues en muchos momentos, pierde la capacidad de dormir. Pierde la capacidad de dormir porque uno posiblemente está cometiendo un error involuntario en la forma como está manejando más que en el fondo. En esos días te costaba mucho dormir. Demasiado, demasiado. Yo tengo, digamos, como un hábito en el que me duermo muy tarde siempre. Y soy más bien noctámbulo porque la banca de inversión no invita a uno a ser noctámbulo. La banca de inversión, ¿Por el tema horario de las transacciones o qué? porque uno no es dueño de su agenda, porque el dueño de la agenda es el cliente, porque las transacciones tienen unos deadlines, tienen unas fechas de cierre y uno tiene que hacer lo humanamente posible por cerrar y por cumplir y por honrar esa palabra. Y curiosamente en la noche me rinde y me ha rendido. Entonces dormía, digamos, pocas horas, pero dormía súper bien y en algún momento esta transacción sí desprendió en mí cosas como que el peso de la responsabilidad de lo que estaba pasando en esa negociación se convirtiera en un issue para uno poder dormir sin nada más tener a veces sueños muy lindos y a veces unas pesadillas muy tesas. ¿Cómo te cuidabas a vos durante ese tiempo? No había ni siquiera tiempo para eso. En esa época también, digamos, coincidió con que yo conocí a Caro, entonces también empezó, digamos, como a florecer un ánimo de vida desde la belleza del enamoramiento, del cortejo, del coqueteo, que le trae, digamos, como un contrabalance a eso que se estaba sintiendo, digamos, más en lo empresarial, y que uno empieza, pues, o en virtud de pronto esa relación que se estaba empezando a construir, a tener autoconfianza, a que uno no pierda la autoconfianza. Uno en una negociación no debería perder la autoconfianza, no puede convertirse en arrogancia, y hay una delgada línea. Pero la autoconfianza es que usted sea capaz de sentarse en una mesa que por definición está desequilibrada porque está sentada con un peso pesado al frente en esa negociación, pero que tú trates de tener una conversación entre equals, lo más, eh, digamos, equidistante en peso relativo posible, y yo creo que hay otras cosas más allá del deporte que es la respuesta básica. Miguel, y bueno, la transacción se dio positivamente. ¿Cuánto tiempo estuvieron en esa conversación? Un año. O sea, un año de candeleo full, de trasnochadas. Voltaje a la lata. Voltaje a la lata porque, pues entre otras, no era una transacción simple de yo voy y compro un pedazo de tu compañía. Es que, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Esto no era una conversación de vender e irme y coger unos recursos muy buenos de una venta y reinvertirlos en una nueva aventura empresarial. Fue una conversación de yo estoy vendiendo, no porque necesito plata. Y además él lo hizo muy lindo porque ojalá uno poder vender sus compañías cuando están en procesos de emprendimiento y empresariales, no cuando necesita plata, sino cuando necesita puertas, cuando necesita que te abran puertas, cuando te sobra la caja, pero te faltan las puertas. Y esa fue la condición en la que entramos en esta negociación. Y tenía, digamos, una estructura súper complicada que involucraba 3 jurisdicciones: estaba Australia, estaba Singapur y estaba Colombia, que además es una combinación casi con a tipo de acento, arrancando, digamos, por la diferencia horaria. Era complejo y uno de día manejaba más y de noche negociaba la transacción. Y el tema, por ejemplo, las emprendedoras, por ejemplo, no sé, muchas Esperanza y San Miguel. Entonces, pues, como, cómo manejar también esa ansiedad que seguramente sienten las emprendedoras en ese momento. Yo creo que cuando uno trata de hacer memoria de las emociones, digamos, agudas, de una ansiedad, digamos, desproporcionada, yo no sé si a mí se me borró un poco esa memoria, como que de alguna manera de pronto tuve que haber sentido algún dolor derivado como esa ansiedad tan profunda que hoy me cuesta un poco acordarme de algunos momentos, como desde lo agudo que fueron algunas de ellas. Sin embargo, yo creo que una triada que construimos muy especial porque teníamos como esa complementariedad y segundo no estábamos en soledad.
uno estaba en una soledad o en un distanciamiento con un deber fiduciario con mis accionistas de sacar esto adelante, sino que estábamos los tres metidos en esta misma película, cogidos de la mano, pues echando esto para adelante y seguramente a veces había uno que estaba pues como vibrando con unas ondas más altas y arrastraba a los que de pronto no estuviéramos vibrando o no estuvieran vibrando en unas ondas emocionales altas. A mí me parece que ese proceso de uno salir a desinvertir genera en muchos momentos el elemento del desapego. El desapego nunca es una cosa que se parezca al desapego de una relación humana, porque no tienen para mí la forma de comparación, pero el desapego a un anhelo y a una gran aspiración con la que uno construye algo y uno lo contrapone contra una venta y contra un cheque o contra una participación en una nueva entidad combinada que se crea. Y eso genera una rivalidad. Y hay veces que uno se despierta sintiendo que es el mejor camino y hay veces que ese mismo día le puede costar sintiendo que de pronto todavía no es el momento para hacerlo. Pero yo creo que ellas manejaron ese proceso sabiendo que a lo que nos íbamos a enfrentar era a una montaña rusa de emociones. Y cuando empezamos el proceso tuve, digamos, un mensaje muy directo de ellas y es, confiamos en que esto va a salir bien y tenemos fe en que, digamos, este liderazgo compartido, tú en la forma de conocer este tipo de negocios, va a salir bien, no tiene por qué hacer mal. Entonces, eso ayudó demasiado. Miguel, va a adelantarme después en el tiempo, ya entraste luego a No Name, a acompañar también otros emprendedores desde otro rol. Contanos un poquito también de esa experiencia y les tocó un periodo muy complejo que fue pues como pandemia. Entonces también ahí, digamos, emocionalmente cómo lo manejaron. Yo voy a cerrar con el tema de Maggi para Sí, hacer, digamos, el empalme con Onem, porque ¿qué pasó en algún momento de la vida de Maggi? Ya, digamos, había un nuevo socio controlante que era el Catterton, y ya yo le reportaba a ellos y a una junta directiva que estaba basada entre Australia, Singapur y Colombia. Y la misma semana en la que nace Vicente, mi hijo, fallece mi padre. Y eso fue conocer el cielo y el infierno en una semana. El cielo y el infierno en una sola semana. Y la primera reacción que yo tuve, cuando ya entregamos un poco en razón de lo que estaba viviendo, era, yo tengo que renunciar. Yo tengo que renunciar porque no hay nada más irresponsable que uno reconocer que aquí esta compañía tiene que seguir y hay que reconocer que yo no estoy bien para manejarlo, ni voy a estar bien por un tiempo y esta compañía no me puede esperar y uno tiene que dar un paso al lado y yo sentí que ese era el camino correcto. Entonces quería hacer referencia a eso, Dani, porque si tenemos que hablar de algo es de poder desapegarse a algo que puede volver a conseguirse en el tiempo, pero uno no se puede desapegar de lo que no es recuperable. Para mí no era recuperable estar presente en el proceso continuo de muchos imprevistos de apoyo en las emociones que sentíamos individualmente o colectivamente como familia, digamos, frente a la pérdida, pero también las emociones que sentíamos de ser papá, en mi caso, por primera vez, y lo que eso implicaba y la responsabilidad que yo tenía que asumir, actuar conforme pues a ella. Entonces esa parte es, antecede lo que fue, digamos, No Name. No Name no arranca pues rápido después de yo haber salido de Magi, arranca casi un año y medio después de que yo renuncié a Magi, porque yo sentí que yo no estaba en un tiempo que pudo haber sido de un año en una buena condición para ser un, hiciste como un alto en el camino. no estaba en buena condición para ser un empleado de tiempo completo, para ser un emprendedor de tiempo completo. Me gusta mucho, Miguel, eso que dices. Primero, tengo mucha empatía, siento mucha empatía contigo porque vi algo similar. El día que yo te conté en su momento mi madre fallece y ese mismo día me entero que va a ser papá. Eso es como, puta, ¿qué es esto? Yo te decía la otra vez, me siento como en Truman Show, porque es como, ¿dónde está la cámara, cierto? Se están grabando porque es como muchas emociones. Entonces, de verdad que ahí súper conectado contigo. Pero me gustó mucho eso, pues, muy valiente también de tu parte, porque otro diría, hey, vamos a darle, pues, a esconder de pronto o a distraer el duelo en el trabajo. Tú digamos que por el contrario reconociste que tenías que parar. ¿O fue un proceso que te costó asimilar cómo manejaste ese duelo ahí? No, yo
sentí tres cosas que me ayudaron desde el principio hasta el final del duelo. Lo primero es en mi cercanía con esa visión de esa deidad y de Dios, es que realmente quita y pone, que en la vida, a final del día, tenemos la combinación de eventos que puede ser el más lindo y el más duro y que pueden ocurrir muy probablemente desde la estadística en la misma semana. ¿Cuál es la probabilidad de que tú te enteraras de que ibas a ser papá de Apolo y que perdieras a tu madre el mismo día si tienes una expectativa de vida de más de 80 años como cualquier colombiano, que son más de 4.200, 4.300 semanas, y que en un mismo día pase esos dos eventos? O que en una semana las 4.200, 4.300 que vas a vivir, o en mi caso, y Dios lo permita, yo recibiera la vida de Vicente y despidiera la vida de mi padre. Entonces, yo sentí eso y me ayudó a entender que de alguna manera en la vida se quita y se pone y que uno ahí puede victimizarse en que es que la vida me quitó o inspirarse y generar, digamos, un apego a la vida en esos momentos de oscuridad a que es que la vida te puso. Yo me quedé con los segundos, agradeciendo la vida que se me había quitado. Segundo, yo creo que en ese proceso de duelo ayuda demasiado y en mi caso ayuda demasiado em, reconocer que para uno poder respirar sin dolor de estómago y sin angustia, uno no puede estar ejerciendo una responsabilidad que implique que uno tire todas las emociones debajo de un tapete, porque eso cobra y pasa factura después. Y tercero, yo creo que en esa oscuridad que uno siente cuando se enfrenta a la pérdida de una vida humana cercana, que además es de demasiada influencia en tu vida, el saber que sol vuelve a salir, es decir, el mundo sigue avanzando, uno sigue creciendo, los hijos siguen creciendo y uno ve muy oscuro todo, pero el sol vuelve a salir. No sabemos cuánto tiempo se demora, pero es no perder la fe de que uno vuelve a estar en una buena condición para aceptar la vida tal y como es. Impresionante, Miguel. No, qué bonita reflexión y la verdad me conmueve bastante. Y ahí pues entonces, para seguir ahí con el hilo del tiempo, entonces hiciste la parate de más o menos que 1 año y medio y fuiste como preconceptualizando No Name. Si yo no me podía dar el lujo pues de no hacer nada y yo tenía que seguir ejerciendo otras responsabilidades y funciones y no me quería tampoco despegar del tejido empresarial. Entonces yo seguí en un rol de ser miembro de junta de varias compañías en calidad independiente, como lo sigo ejerciendo. Y ahí también pues está asociada una compensación, pues, bueno, poder tener una fase de la vida en la que no tenga un lucro cesante porque pues hay que asumir las responsabilidades a pesar de las dificultades y entre ellas está que pues una familia tiene que seguir estando en las condiciones que uno mejor pueda eh, para una expectativa de vida que uno tenga. Pues. Y cuando yo ya empecé a sentir que en las noches el tema recurrente en mi cabeza no era mi padre, Vicente, mi hijo, como esa dinámica de la que venía, sino que el tema recurrente era, tengo un cierto dolor porque muchas pymes colombianas deberían poder vivir la misma situación y son dignas de mostrar en el mundo que vivió Magi y que parte de lo que yo siento que hizo Magi fue que, como cualquier empresa necesita un poquito de plata y gente buena para que las cosas pasen, yo sentía que las pymes colombianas tenemos que crearle algo para que impactáramos complementando bien el talento humano, para que con un talento humano doer, que se remanga, que además tiene un conocimiento, digamos, multi, eh, de unas disciplinas múltiples y no monolítico, no solamente financiero, no solamente crecimiento, no solamente marketing, sino como en trabajos de célula, pudiéramos
aportar con talento y que recibiéramos a cambio de equity en algunas pymes para alinear los incentivos con empresarios colombianos que posiblemente no tenían en quién delegar proyectos transformacionales en las pymes. Y este país depende de las pymes. La estabilidad de este país pasa por las pymes. Y además, tristemente, han sido quizás los actores empresariales más solitarios, a los que menos llaman a ofrecerle cosas. eh, entonces, son de quien más dependemos, pero ¿dónde está el talento humano bueno normalmente? ¿Está emprendiendo o en una gran corporación o en una multinacional? Difícilmente el mercado laboral tiene un flujo en el que el mejor talento, más preparado, se viene a trabajar a una pyme, salvo que haya un asunto de composición accionaria familiar, digamos, con sanguinidad en la que uno, pues, o el abuelo, o el papá, o el tío tienen, digamos, una pequeña o mediana empresa en Colombia. Y a mí eso me empezó a quitar el sueño, me empezó a quitar el sueño. Entonces yo sentí, hombre, ya la conversación conmigo mismo no es, y no era de victimización, pero sí era como de gestión de las diferentes emociones que uno va viviendo en un proceso de duelo, y ya empezó a crearse un espacio para la creatividad, para decir, esto le duele a las pymes colombianas, cómo montamos un modelo que haya un talento a cambio de equity. Y ahí surge un Entonces sí, fue más o menos un año y medio entre el momento en el que renuncio de Magi, cuando hicimos una alianza espectacular con Rapsodia y sacamos ropa de baño para la noche, que además era una locura, y nos fue bien. Y después empezamos con un grupo de empresarios paisas que dijeron, sí, duele ver eso y tiene que dar una oportunidad de negocio. Miguel, ahí digamos que en la historia te tocó en ese momento crear No Name y creo que al mes, o creo que antes, Team Pandemia, ahí qué, cómo la viviste? Si yo no estoy mal, el 27 de marzo del 2020, eh, tal vez era un viernes, el presidente Duque en ese momento se para al frente de los colombianos y dice, bueno, vamos a entrar en los confinamientos obligatorios. Y se declara la pandemia en Colombia, pues en conexión con que ya la OMS había declarado pandemia mundial. Pues eso fue justo 6, 7 días después de haber fundado NONEM. Fue puchado. No habíamos empezado, digamos, a operar en forma, nos estaban entregando apenas las oficinas, y uno ahí tiene dos opciones. Uno dice, los inversionistas hemos hecho un aporte de capital, quizá lo mejor es dejarlos en reserva un tiempo, aguantar esta cosa, ponerla en hold y esperar a ver si, pues en algún momento volvemos y arrancamos, porque hay un momento de altísima incertidumbre. Hoy uno lo ve en retrospectiva y dice, es que no había que parar, pero en ese momento todo era muy difuso y muy borroso, muy borroso. O la segunda posición, que fue la que ganó unánimemente, porque además la calidad de socios ha sido tremenda, es al contrario, si nosotros estamos enfrentando esto en la posición afortunada de tener talento y caja, como nosotros estamos en un momento de servicio, que es cuando el tejido empresarial lo necesita, donde las pymes menos caja tienen o deberían usar menos caja, y nuestra solución no era de caja, era, ellos nos pagaban con acciones y nosotros le poníamos talento. Entonces sentimos que si estamos montando un modelo de negocio loable, el timing era aún más loable hacerlo. Y emprendimos la tarea de arrancar a impactar pymes y startups y scale-ups en un momento donde la conversación esencial era, no sé qué vamos a hacer, no sé cómo va a retener el empleo, cómo va a mantener el empleo, y no sé cómo va a cerrar con la conciliación de caja para poder ver si puedo pagar a los proveedores y cómo despacho producto, cómo entrego un servicio. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos una conversación refrescante de decir, este es un equipo que viene a remangarse al lado tuyo y vamos para adelante. Deme la confianza, que yo confío en usted. Y ahí se construyó reciprocidad la confianza y arrancamos a operar bajo esas condiciones en nuestro primero o segundo día de trabajo full time, en el que había un equipo humano que no se conocían entre ellos, se conocieron virtualmente, hicimos pues una cantidad de integraciones virtuales y drinks virtuales y cosas de esas como para poder permitir que las personas se conocieran a pesar de las barreras. Y ahí supongo volviste mucho al tema de la emoción porque los emprendedores, y ahí me incluyo, éramos como, puta, ¿qué hago? ¿Será que cierro? Y esa incertidumbre pues claramente genera ansiedad. ¿Cómo acompañaban también a los emprendedores en ese sentido? Sí, yo creo que venía yo de entender que el sol vuelve a salir.
venía yo a entender que después de un proceso de oscuridad vienen procesos de luz. En la pandemia no sabíamos definitivamente cuánto tiempo iba a tomar ese proceso end-to-end, pero sí hay la existencia de la fe de que vuelve a haber una vida como parecida a la que conocíamos. No es que hubiéramos perdido la vida, es que perdíamos una vida a la que estábamos habituados. Em, y yo creo que arrancamos como por lo básico y es damage control. Tenemos que entender muy bien cada una de las compañías con las que teníamos un vínculo, cuál era la posición de caja, porque al final del día la caja era eh, todos los glóbulos rojos y glóbulos blancos que iban a tener la capacidad de mantener los sistemas inmunes, pues una analogía biológica con una empresa, para que pudiéramos seguir pagando unos salarios y que tampoco nos consumiera un patrimonio y que tampoco dejáramos de honrar unas promesas de venta sujeto a las posibilidades humanas de ese momento. Entonces la caja se nos volvió la obsesión, no el PIG, no los balances. Desde las finanzas era una gestión muy cuidadosa de la caja para que cualquier pesito se guardara como al máximo nivel. Con todos ellos logramos acordar que había una línea roja y era que la solución para preservar la caja fuera despedir las personas, que lo que buscáramos era acuerdos voluntarios de formas de pago de salarios y con algunos de ellos inclusive trascender del salario a pagar en equity a algunos de los empleados, que pues había una posibilidad de hacerlo o tenían algún ahorro temporal que pudieran permitirlo. Segundo y tercero, salir a buscar las líneas de crédito que pudiéramos, salir a buscar financiación bancaria en cupos de crédito o con fintechs para que no tuviéramos, digamos, un momento de mayor vulnerabilidad en la que no tuviéramos de dónde o de qué pegarnos para salir adelante. Y yo creo que en la medida en que trajimos no una, sino como tres o cuatro soluciones a la mesa, y de pronto la juntanza de todas o una individualmente quitaba el dolor de estómago. El- unas emociones agudas es un dolor de estómago que no lo deja a uno ser creativo, que no lo deja a uno actuar racionalmente. Y nos enfocamos en quitar el dolor de estómago de la empresa. Sí, además que yo creo que, si mal no, pues puede que me esté equivocando, pero creo que el tema de flujo de caja es lo que más aporrea mentalmente a un emprendedor, con qué va a pagar, con qué va a salir a pagar la nómina, al impuesto, al proveedor, sin plata. Claramente la ansiedad te absorbe, ese dolor de estómago no te dejaría vivir. Miguel, y ya pues como la última experiencia que me gustaría como compartir desde la parte profesional, pues es Shark Tank. Contanos un poquito ya cuando entraste ahí a ser parte del equipo y bueno, la experiencia que viste. Mira, Dani, Shark Tank ha hecho mucho por el emprendimiento en Colombia. Por Shark Tank Colombia pasa la realidad del emprendimiento colombiano. Pasan todas las regiones, todas las edades, todas las orientaciones sexuales, políticas, filosóficas, religiosas. Pasa la realidad colombiana y al final de cuentas, en esas 6 temporadas que ya lo ha hecho, ha generado algo muy especial, y es que ayuda a que una de las conversaciones de sociedad que tengamos en Colombia es el emprendimiento. Eso ayuda, eso contribuye, porque yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que cambiar en Colombia, que a mi modo de ver, es que somos un país con la mentalidad en vía de desarrollo. Estas cosas impactan muy positivamente para que esas cosas avancen, le dan visibilidad y exaltan al emprendimiento como un estilo de vida que le da sentido a la vida. Yo es primera vez que lo hice en el 2024, en la 6ª temporada, y yo al principio sentía, esto es loable, esto es honroso en el sentido de que uno tiene un micrófono abierto para mandar mensajes, no solamente para decir si se hace una inversión o no se hace una inversión, o de darle un feedback a un emprendedor, porque todos son unos valientes y unas valientes que se paran al frente de una audiencia a revelar sus sueños, pero también sus miedos. Y eso no es fácil. Yo sentía, eso no puede ser visto nunca como unos manes o unas nenas ricos que están ahí comprando empresas, nada más alejado de eso, de la realidad. Esto es como desde esa posición de jurados o de Sharks, mandamos unos mensajes a Colombia, a la audiencia colombiana,
de que el emprendimiento es uno de los caminos más claros para el desarrollo de esta sociedad, que la creación y captura de riqueza permite hablar después de distribución de ingresos y de riqueza y redistribución del mismo. Pero no podemos seguir hablando a toda hora de distribución y redistribución y nada hablado de creación y de captura. Y que adicionalmente muestra al actor del tejido empresarial como lo que es, y es un generador de oportunidades para una sociedad y no verse de una manera vergonzante. Entonces, desde esas dimensiones yo dije, déjalo. Y además, pues tuve el apoyo de mi esposa porque estas cosas no las hace uno solo, Dani, porque son unos sacrificios que uno hace para poder pues, participar en una nueva aventura. A mí me encantaba como experimentar algo nuevo, pero no puede ser en una situación, buena condición de soledad, porque como uno está enfrentando, entre otras, a exponerse públicamente, y exponerse públicamente es algo que uno no recupera. Una vez expuesto públicamente, uno no dice, no, ya quiero volver a ser privado. No, Ya se fue. está jugado. Entonces, si está con ganas de hacerlo, asuma la responsabilidad y sea accountable de lo que viene, de los mensajes que emite, de su diálogo con emprendedores, de su invitación o no a emprender en este país. Ahí, eso te iba a apuntar, porque claramente era, primero ahí otra de la familia, ¿cierto? Volvemos como al origen de esta conversación. Pero eso que decías, porque el hecho de que te expongas, entonces los comentarios, las descontextualizaciones, y para vos que eres, pues tratas como mantener un perfil más bien tranquilo, ¿cómo era como esa relación cuando empezaste a recibir mensajes o comentarios? Para mí, pues digamos, lo que más me generó dificultades es que yo pues tenía unas redes sociales cerradas, yo no posteaba nada de mi vida, pues salvo una que otra, pero contadas en la mano, fotico con mi familia, en un momento que consideraba tan especial que me sentía orgulloso de mostrarlo. Eh, y entonces una de las primeras condiciones es que uno tiene que abrir las redes sociales y no sé qué. Y eso me ha seguido costando mucho daño, pues porque digamos que no es pues, un poco el estilo de vida mío y, y sigue siendo, digamos, algo en lo que hay cierta resistencia por allá dentro de mí. Ya fluyo más tranquilo con eso. eh, no me pongo, digamos, como a pararle mucha atención a comentarios de una u otra clase, eh, sino más de ver los ojos de los emprendedores con los que converso y con los que conversé en el programa, de ver que ese feedback que les daba les ayudaba, de ver esos ojos que también los comentarios que les podíamos hacer le generaban esperanza y de uno al final de cuentas sentirse en una función de utilidad a la sociedad. Y eso ha sido, pues, digamos que sobreponderadamente mucho más positivo que, digamos, esa transición a entender que había que hacer algunas cosas diferentes en cuanto a mi exposición digital. Miguel, y digamos que con toda esta experiencia que has tenido con los emprendedores, desde Magia hasta estos de Shark Tank, como para ti, como, ¿cuál sería como la mentalidad bacana de un emprendedor que os diga, yo le apuesto a esto? Hay tres restricciones para la mentalidad que a mí me parece que es la que perseguiríamos en Colombia como la adecuada, a mi modo de ver, y es, hay un primer limitante de la victimización latinoamericano con todas esas repúblicas teenager que tenemos, empezando por esta, de 215 años, nos duele el crecimiento físico, pero sobre todo el crecimiento emocional. Colombia le duelen las emociones y tendemos entonces a victimizarnos. Es que Colombia fue un país fallido, es que Colombia en los 80, 90, en un año 365 días tuvo 289 artefactos explosivos en Medellín, es que Antioquia era un departamento fallido. Sí, es que no me ha tocado fácil, pero la Latinoamérica en general tiene una historia que sigue generando una victimización. Entonces, si yo veo de alguna manera emprendedores que están invitando a que uno invierta desde la victimización, no me suena. Dos, yo creo que cuando uno está vibrando en esas ondas bajitas que son, eh, digamos, un poco aquellas relacionadas con la zozobra y la supervivencia, uno no puede estar en un modo creativo porque las emociones no le permiten tener una mentalidad expansiva. Uno cree que tiene un león detrás y que lo está persiguiendo. Y si eso está pasando, uno va a actuar es en la inmediatez, con miopía. Tercero, hay muchas veces emprendedores que de pronto no sienten que el futuro es más grande que el pasado. El futuro es más grande que el pasado. Estoy convencido de eso.
Y esa frase de que todo pasado fue mejor es una visión nostálgica, anquilosada del pasado. Yo creo que el futuro parte de esa visión de presente que uno tiene, en la que uno lo ve o con optimismo o con negativismo. Pero pues en todas las dimensiones que uno puede medir la humanidad, hemos avanzado. Hemos avanzado. Es decir, el presente es mejor que el pasado y el futuro tiene que ser mejor que el presente. Pero muchas veces los emprendedores han tenido un afán por el titular de la desinversión. Y yo creo más en los emprendedores que quieren el titular de no quiero soltar esto nunca para que esa sí se la quiten de las manos. Quiero meterle toda el alma, cuerpo, corazón, mente, espíritu a esta empresa para sacarla adelante sin saber cuándo la va a vender. Es más, quizá mi anhelo es nunca venderla. Esa empresa tiene tanta concentración de energía humana e intelectual que quizá es la que sí te quitan de las manos. Entonces, un futuro más grande que el pasado, sí, y que además está acompañado porque ese futuro hay que construirlo como se merece, diariamente, con esfuerzo y no de victorias efímeras. Está brutal, que ahí hackeas como el mindset, que es como, listo, la va a vender, no, hackealo. Pucha, ¿cómo la mantengo? ¿Cómo la conservo? Wow. Y ya la última, agradeciéndote mucho, muy desde Miguel, ¿cómo te cuidas vos? Pues como emprendedor, como empresario, pero ¿cómo es ese proceso contigo mismo? Yo creo que soy muy consciente que como una expresión biológica de la humanidad o de la vida, hay un input de energía y hay un output de energía. eh, en esas leyes de la termodinámica, de que la energía, digamos, no se elimina, sino que se transforma, yo siento que si estoy sistemáticamente con mi familia en diferentes momentos del día y de la vida, estoy recibiendo espontáneamente y de manera natural tanta energía que permite que esté cuidándome de forma tal que pueda ir a servirle a otros y a entregarles energía. Entonces, arranco como por cuál es el origen y cuál es el destino. Y cosas muy básicas como el deporte son esenciales, pues no hay que hacer referencia a ello, Dani, porque es así de fundamental. Pero sobre todo, como cerrar con algo y es, ese estar bien implica no necesariamente sentirse bien a toda hora. Es que si uno no se siente a veces con miedo, si uno a veces no se siente un poco triste, bajado de nota, hay veces con miedo, a veces con rabia, a veces con emociones de ondas vibracionales bajitas, pues entonces la vida se vuelve plana. Y además eso no es un reflejo de la vida. El reflejo de la vida es que haya unas emociones, ojalá sin tantos oscilaciones aceleradas y ojalá, digamos, con una visión amigable y generosa de la vida y no desde la animadversión. Miguel, gracias, gracias por estar acá, por todos estos mensajes que nos dejan. Siempre aprendemos mucho de ti, mucha admiración y mucha gratitud. Admiración por ti, Dan, por lo que has hecho, por esa familia tan linda que construyes con Valen, con Apolo, y Gracias. gracias por esta invitación. Mil gracias, Miguel. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo.